Muy buenas tardes. Vamos a iniciar, por favor, con nuestra clase de hoy. Vamos a iniciar realizando la edición de tipo de varios elementos, como les mencionaba el día de ayer. Comencemos con la edición del elemento del piso, primeramente. Para eso nosotros seleccionamos el piso que queremos editar y nos vamos a la edición de tipo. Hacemos un clic y nos va a habilitar este cuadro de diálogo en el cual tenemos a qué familia pertenece. Pertenece a la familia de piso. Y el tipo que se tiene o que el que hemos introducido en este caso es un piso genérico de 400 milímetros. Vamos a duplicarlo y vamos a poner piso exterior. Si quieren modificar el nombre después de haber hecho OK, ponen la opción de renombrar. Luego nosotros cambiamos los parámetros de tipo que llegan a ser diferentes, les decía el día de ayer, dependiendo del elemento que seleccionamos. Podemos ver que para este piso tenemos parámetros de edición, por ejemplo, en la parte de construcción. Acá en la construcción donde dice estructura, vamos a tener una opción de edición, en la cual nos va a permitir generar o editar los materiales que va a tener nuestro piso. Si hacemos un clic en editar, vamos a habilitar una nueva ventana de diálogo en la cual tenemos detalles como la familia que pertenece al piso, el tipo que nosotros lo hemos renombrado como piso exterior, el total de grosor que tiene, que será 0.4, la resistencia según a los materiales, la resistencia o la masa térmica, son datos que son colocados según el material que nosotros elegimos y colocamos a nuestro piso. ¿Qué tiene este piso o cuáles son las capas con las cuales se cuenta en este piso? Lo tenemos en el siguiente recuadro donde están las capas, los layers. En este caso tenemos en el número 2 la capa que está en medio, que es la de estructura. Tenemos dos capas o dos límites que van cubriendo esta capa, la parte superior y la parte inferior. Podemos crear más capas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos hacer o crear un piso en el cual esté incluido el empedrado, podemos poner una capa de acabado, y eso es lo que vamos a hacer. Para insertar más capas, nosotros hacemos un clic en la opción de insertar. Vamos a insertar ahí dos capas. Algo que vamos a activar para ir viendo de manera previa cómo va quedando en nuestro piso es la vista previa que tenemos en la parte inferior. Entonces, bueno, para eso nosotros tenemos que insertar algunas medidas en estas capas para verla de manera previa primeramente. Podemos cambiar la posición que llega a tener nuestras capas. Por decirles esta capa de estructura, si yo la selecciono, y fíjense que al crear estas dos nuevas capas han sido habilitados los restantes 3 botones, puedo subir esta capa. Tenemos ahí la opción de subir, quiere decir que esta va a ser la capa de terminado, podría ser. Esta va a ser mi capa del empedrado y podría tener acá otra capa, ¿no? Podría ser esta la capa del contrapiso. Entonces podría ser esta la capa de empedrado, contrapiso y acabado. Pero para que tengan esta función, nosotros vamos a cambiar la función que está como estructura. A esta la vamos a poner la capa de acabado. Vamos a poner a la siguiente una capa de, en este caso le vamos a poner como substrato. Y la otra la vamos a mantener como la estructura. Una vez que le hemos dado funciones a cada una de estas capas, podemos poner material. Para eso hacemos un clic en la opción de material donde dice por categoría. Nos vamos con un clic y luego nos vamos al recuadro que tiene 3 puntos. Y esperamos hasta que se habilite la ventana de diálogo de materiales. Esta es la ventana de diálogo de materiales que lo vamos a describir más adelante de manera un poco más detallada. Pero para que vayan conociéndola un poco, en la parte superior nosotros tenemos todos estos materiales que están cargados dentro de mi proyecto. En la parte inferior tenemos un recuadro que dice Home, que si ustedes hacen un clic, se les va a habilitar las carpetas que tienen dentro de Revit instaladas. Hay una carpeta que todos llegamos a tener,
que se llega o llega a ser parte de la instalación, que es esta carpeta de materiales. Dentro de esta, si yo hago otro clic, me va a permitir ver estos materiales, pero en este caso con una selección o con con un orden generado a través del tipo de materiales que tenemos. Por ejemplo, puede haber materiales que están destinados a ser metal y dentro de este grupo vamos a tener los materiales metálicos. En este caso vamos a buscar uno de cerámica o podríamos utilizar uno de concreto que tenga quizá alguna determinación o podríamos utilizar, a ver, vamos a buscar ceilings, sería, acá está, pisos. Entonces podríamos seleccionar uno de estos. Tal vez podríamos utilizar esta de vinilo por el tema de la textura que llega a tener. Para cargar este material a nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es un clic en esta flecha que ustedes ven donde dice adherir el material. Hacemos un clic y si no estuviera cargado dentro de nuestro proyecto, nos va a aceptar como lo que ha pasado. Si estuviera cargado, como lo que voy a hacer a continuación, me va a aparecer este cuadro de diálogo en el cual me dice que tenemos este material cargado. Puedo mantener los dos, puedo reemplazar o puedo cancelar. Voy a poner cancelar. Este es el material que yo voy a poner, es el que he seleccionado primeramente. Una vez que selecciono el material, pongo aplicar. Como les mencionaba, más adelante vamos a ver esta columna derecha en la cual están las propiedades y características que llega a tener los materiales. Pero por el momento seleccionamos el material y ponemos aplicar. Y ponemos OK. En este caso ya hemos definido el material que va a tener nuestra capa de acabado. Vamos a ver el substrato. El substrato para nosotros va a ser el contrapiso. Por tanto, vamos a poner acá un material que tenga concreto. Entonces, podemos buscar a través del buscador con la palabra concreto. Tenemos acá, seleccionamos el material y ponemos OK y ya tenemos seleccionado el material para esa capa. Entonces, ustedes vayan poniendo materiales diferentes, no importa cuál. Lo importante es que entiendan cómo se introduce estos materiales. En la estructura, vamos a buscar uno que sea como el empedrado. Para eso nos vamos a ir a, acá está, como piedra. Entonces, podemos poner uno de estos, uno que se llegue a asemejar un poquito más. Tal vez esta. Cargamos y aplicamos y OK. Ya hemos definido los materiales para cada una de las capas. Vamos a introducir, en este caso, el grosor. Vamos a introducir un grosor en nuestra capa de acabado. Si nosotros queremos tener un piso que tenga un grosor, por decirles, de 25 centímetros, tenemos que ir redistribuyendo esa cantidad, esas medidas en las capas que tenemos creadas para cambiar el total de grosor que en este caso es de 0.4. Entonces, para eso podemos poner una capa de acabado de nuestro vinilo que tal vez puede ser de 2000. Acá en el substrato pondremos de unos 5. Y podemos poner nuestro, acá 0.5 centímetros, mejor dicho, ahí estamos muy altos. Y acá podemos introducir en la estructura, el empedrado, unos 15 podría ser, unos 15 centímetros. En total tuviéramos una altura de nuestro piso de 22. Entonces podemos ir modificando. En este caso podría ser tal vez está un poco más alto o tal vez acá podríamos aumentar a unos 7 centímetros para poder tener un piso de 25 centímetros. Vamos a mantenerlo ahí de esa forma. Entonces ahora sí podemos poner una vista previa y al poner la vista previa vemos cómo se están formando estas nuestras capas con los grosores que le hemos ido indicando y las características según el material. Una vez que ya tenemos creadas nuestras capas, ponemos OK y en este caso hemos salido del parámetro de estructura en la parte de edición. Podemos seguir modificando la parte de los parámetros de este piso exterior nuevo que estamos creando. En este caso viene después la función. La función la podemos poner como un piso exterior. Podemos cambiar las propiedades gráficas. Quiere decir que podemos introducir un patrón a las líneas de corte. Cómo queremos que se vea cuando la línea de corte pasa sobre el piso.
de qué color queremos que se vea ese patrón. Vamos a mantener ahí con negro. Tal vez en este caso, en vez de que tenga un patrón de aluminio, podríamos poner un patrón de corte de esta forma. Materiales y acabados llegan a generarse de manera automática por el material que nosotros hemos introducido en la capa de estructura. Eso ya se genera de manera automática. Las propiedades analíticas también se generan de manera automática, por eso están desactivadas las tres primeras, en las cuales, dependiendo del material que nosotros hemos escogido, han sido cambiadas. Hay algunas propiedades analíticas que podemos cambiar, como ser la propiedad absorbente y la de textura, en realidad, donde se muestra la rugosidad que llega a tener nuestra textura. Entonces, quieren aumentar esa rugosidad, pueden modificar este parámetro. Parámetros de identidad, como ser el tipo de imagen. Tal vez ustedes han sacado este tipo de piso, el material que estamos utilizando de alguna imagen, quieren colocarle quizá alguna palabra clave para encontrar este piso, quieren poner algún dato en cuanto a la manufactura, algún comentario, tal vez han sacado de alguna página de internet, ahí ponen la extensión o, bueno, la dirección de donde sacaron, la página en realidad de donde sacaron ese dato, una descripción, un código de sablaje, una marca e incluso el costo. Son parámetros que nos van a permitir identificar este tipo de piso que estamos creando. Una vez que hemos modificado todos estos parámetros, podemos poner OK. Si bien acá no se nota el cambio que hemos realizado, vamos a poner una vista realista. Entonces, en este caso, si yo me acerco, fíjense, llega a tener esta textura que le puse a mi primera capa, llega a tener la textura de lo que es la piedra y sí, obviamente llega a tener el concreto que no se ve muy bien por el tema del grosor. Hemos cambiado también nuestro corte. En el corte le mencionábamos que nos muestre con un patrón y con un color negro. Entonces, el piso, estamos cambiando la propiedad gráfica y la estamos viendo de esa manera. De igual forma, podemos generar modificaciones al otro piso que hemos creado como losa. Entonces, este tipo de pisos que estamos generando, que en este caso se llama piso exterior, está siendo creado dentro de nuestra familia de piso y acá vamos aumentando los tipos que vamos creando. Eso sería en cuanto a los pisos o la edición de piso. Vamos a continuar con la edición de la cubierta, que es algo similar que nos llega a pasar. Voy a seleccionar la cubierta, ponemos editar tipo. Pertenece a la familia de cubiertas básicas. También tenemos otro tipo de cubiertas que corresponde a, o podrían realizarse para un tragaluz, por ejemplo. Estas son de vidrio. Entonces tenemos estas dos familias dentro de lo que son las cubiertas. Tenemos el tipo que hemos seleccionado, que en este caso son 300 milímetros, y lo vamos a duplicar y le ponemos cubierta de calamina. Vamos a suponer que queremos realizar este tipo de cubierta. Ponemos OK. Y vamos cambiando los parámetros. Ponemos la primera configuración que llega a ser similar a los pisos. Acá tenemos la estructura, editamos. Entonces, como les decía, es similar a lo que nos ha mostrado en el piso, en el cual tenemos la familia, tenemos el tipo que es una cubierta de calamina que mide un grosor de 0.30, tiene acá la resistencia y la masa térmica. Vamos a ingresar algunas capas, una capa más en realidad. Esta la voy a subir, va a ser mi capa de acabado y la siguiente capa la vamos a poner como la estructura. En esta capa de acabado le vamos a poner un material que asemeje a la calamina. Entonces, si ustedes encuentran un material incluso que tenga la textura de la calamina, esas ondas, pueden introducirla. En este caso le vamos a poner esto para que sea un poquito más llamativa. Seleccionamos, aplicamos y OK. En la parte de la estructura vamos a
introducir un material que se asemeje a la madera. Vamos a suponer que tenemos ahí unas cerchas de madera. Y introducimos, aplicamos y ok. Ahí hemos cambiado los materiales de estas dos capas. Colocamos el grosor. Vamos a ponerle un grosor a nuestro primer material, que va a ser como unos 2. En realidad es un poco alto, vamos a poner 1. Y a la madera podemos mantenerla o cambiarla. Vamos a poner unos 0.25, por decirles. Entonces, siempre en la vista previa nos va a ir mostrando cómo se va generando las capas que creamos. Una vez que hemos realizado esto, ponemos OK y ya hemos configurado la parte de la estructura, en la parte de la construcción en realidad, ¿no? Las propiedades gráficas llegan a ser a las mismas que nos pasa en el piso. Podemos poner acá un patrón y podemos cambiar el color de ese patrón que queremos que se vea. Propiedades analíticas, las cuales, en este caso las 3 primeras, van a ir en relación al material que hemos escogido. De absorción y la de rugosidad la mantenemos, pero pueden ser cambiadas si ustedes así lo ven necesario. Y parámetros de identidad, ¿no? Al igual que el anterior, podemos ir generando una caracterización propia de este tipo de cubierta de calamina que estamos creando. Una vez que hemos generado estos cambios, ponemos OK y visualizamos cómo se está viendo nuestra cubierta. Entonces ahí esto podría ser o asemejar a una cercha de madera, ¿no? Y ahí tenemos la calamina. Cuando ya vayamos a realizar el render, vamos a ver un poquito mejor los materiales que estamos seleccionando. Vamos a modificar ahora lo que son los muros. Seleccionamos un muro y ponemos edición de tipo. Dentro de esta tenemos la familia, que es un muro básico. Mencionaba también, si ustedes recuerdan en nuestra primera clase, que tenemos 3 familias dentro de los muros. No existe más, no podemos crear más. Está el muro básico, el muro cortina y el muro apilado. En este caso tenemos un muro básico. Ya más adelante voy a mostrarles otro tipo de, o cómo se realiza la edición de los muros que tenemos. Vamos a duplicar. Vamos a hacer acá porque hemos cambiado el tipo. Nuevamente edición de tipo y tenemos un muro genérico de 300 milímetros. Vamos a duplicar y quiero tener un muro de 25 centímetros, por decirles. O podría ser de igual manera un muro de 30 centímetros, pero que sea con otro material. Ponemos ahí. En la parte de la construcción, tenemos los parámetros de estructura. Similar a lo que hemos ido viendo en el piso y en la cubierta, hacemos un clic y tenemos también capas dentro de estas. Pertenece a la familia de muro básico, tenemos el tipo, que es el nombre, el grosor total y las propiedades térmicas y de resistencia. Además que también podemos poner una altura, si en este caso no la definimos o no llegamos a definir si la altura de algún muro que vamos a crear no está definida hasta cierto nivel, van a ser creados de manera automática con 6 metros de altura. Vamos a insertar unas capas. En este caso, vamos a subir la primera capa. Esta va a ser mi capa de acabado exterior. Y voy a bajar la otra capa, porque esta va a ser mi capa de acabado interior. Entonces, voy a tener 2 acabados. Vamos a poner un acabado 1 y un acabado 2. A la primera le vamos a poner un acabado de concreto. Podemos continuar con esa parte del concreto. Vamos a poner, no, este es un shingle, no. Buscamos acá de concreto. Pondremos esta. Activo, aplico y OK. Por dentro vamos a tener un material que en este caso va a ser el ladrillo. Entonces buscamos materiales que sean como el ladrillo. Vamos a insertar esta, aplico y OK. Y a la capa de acabado interior le vamos a poner un acabado que se asemeje al estuco. Acá está. Vamos a poner esta, por ejemplo. Y aplicamos y OK. Ya hemos creado nuestras capas y los materiales. Continuamos poniendo los grosores que van a tener.
Vamos a poner a la capa de acabado, por decirles, un grosor de 0.03. A la capa de acabado 2 le vamos a poner 0.02. Y a nuestro ladrillo vamos a ponerle 25 centímetros. ¿Para qué? Para obtener el grosor de los 30 centímetros como está el nombre, ¿no? Para mantener eso. Podemos cambiar la parte de, acá vamos a ver, en planta. En la parte inferior tenemos la opción de generar los acabados de manera exterior, interior, o que tal vez este muro sea utilizado para ambas maneras. Podemos realizar que el acabado exterior sea el que se va a aplicar en las jambas, o tal vez el acabado interior. En este caso le voy a poner ninguno. Y con todas estas modificaciones ponemos OK. Tenemos más parámetros. Entre los parámetros que se tienen está también la posibilidad de volver a afectar, volver a cambiar los parámetros de estructura que hemos introducido, que sean introducidos estos muros o utilizados para ambos, o sean utilizados muros de exterior o como interior, que tengan ese acabado en las jambas, en este caso con el acabado exterior, el acabado interior, que tengan una función, el muro de muro exterior, interior, de fundación, o bueno, los que ustedes desean. Lo voy a mantener con exterior. Propiedades gráficas, podríamos poner algún patrón, en este caso para verlo en una línea de corte, y podemos ponerle un color a ese patrón que estamos generando. Entonces, si dentro de nuestros cortes queremos ver con algún patrón a nuestro muro, por decirles de esta forma, y lo mantenemos con ese color, lo vamos a poder ver en la propiedad gráfica cuando se genere nuestra línea de corte. Materiales y acabados que son utilizados en este caso por el tipo de material que ha sido introducido a nuestro muro. Las propiedades analíticas, de igual manera que nos ha pasado en el piso y en la cubierta, solamente han sido habilitadas las propiedades de absorción y las de rugosidad. También tenemos parámetros de identidad. Entre los parámetros de identidad está si hemos tomado como ejemplo alguna imagen, alguna palabra clave, alguna descripción, el costo y todos los que nosotros hemos visto en las anteriores descripciones, como ser del muro o como ser de la cubierta y el piso. Una vez que ya hemos modificado todo lo que necesitábamos en el muro, ponemos OK. Esperamos ahí un momento. Y el muro que hemos modificado es este muro en el cual hemos puesto este tipo de material. Entonces, para cambiar el resto, lo único que debemos hacer es seleccionar el muro y cambiar con ese tipo que hemos creado, que es un muro de 30 centímetros. Y podemos ir seleccionando nuestro muro para cambiar el resto. Digamos, por decirles, en este caso vamos a tener todos los muros inferiores como este tipo de muro. Podría darse el caso, ¿no? Pero lo vamos a poner de esa forma para que se vea un poco más diferente o diversificada nuestros muros. Esa es la manera que se tiene para editar un muro básico. Pero si ustedes desean editar el resto de los muros que también existen, que están dentro de los otros grupos, como ser el muro, en este caso, que está dentro de el grupo de muros cortina, en los cuales tenemos 3. Voy a crear esos 3 tipos para que podamos ver de qué manera se va diferenciando la edición que se tiene para estos otros tipos de muro. Voy a crear ahí 2 y ponemos el tercero. Ahí tenemos los 3 tipos de muros cortina. Tenemos este muro que es solamente el panel de vidrio. Tenemos este otro muro cortina que nos está mostrando el panel y además las separaciones que llega a tener. Y finalmente el muro con el panel de vidrio y con los perfiles metálicos que tiene. Se puede llegar a generar la edición de cualquiera de estos para
convertir solamente un panel y que tenga los perfiles. Vamos a ver el que es el más completo, para que así tengan la idea de cómo se genera la edición de este muro cortina. Seleccionamos el muro cortina y ponemos la opción de edición de tipo. Este pertenece a la familia de muro cortina y pertenece al tipo de storefront. Vamos a duplicarlo para no perjudicar al que ya se tiene cargado y creado por defecto en nuestro proyecto. Vamos a poner los parámetros de tipo en la parte de la construcción. Le vamos a indicar que este tipo de muro puede ser utilizado de manera exterior, interior. Mantengámoslo con muro exterior. Le vamos a decir que la introducción, el colocado de este muro, la parte de construcción, va a ser generada de manera automática. Que nuestros paneles que vamos a tener en este muro cortina sean de vidrio. Que la condición de unión sea de manera vertical, o pueden ustedes cambiar y colocar tal vez que sea según a las grillas horizontales, a los bordes verticales, a los bordes horizontales, o que no esté definido. Podemos cambiar los materiales y acabados en este caso, pero tan solo cuando modificamos el tipo de material que estamos introduciendo. Tal vez queremos un panel sólido y no queremos uno de vidrio, entonces podemos cambiar. En este caso, las grillas que vamos a tener están dentro de este tipo de parámetros. Tenemos acá nuestras grillas verticales y nuestras grillas horizontales. Los layouts, los espacios y los ajustes que se van a ir creando en el tamaño de cada uno de las grillas van a ser generadas a través de, o van a ser modificadas a través de estas tres opciones. Tenemos los layouts que podemos cambiar y decirle en este caso que se vayan ajustando con el espacio máximo, que se vayan ajustando con la distancia que le vamos a poner o con el largo que va a llegar a tener nuestro muro. Podemos modificar los espacios. Por ejemplo, que nuestra grilla vertical, en vez de tener una separación de 1.50 de grilla a grilla, tenga tal vez una separación mayor, podría ser unos 2.50 metros. Que se ajusten el tamaño de estas rejillas según al tipo que le vamos a poner. Entonces ahí vamos a poner que sí. De igual manera, las grillas horizontales pueden ser modificadas. En este caso, podríamos decirle también con la distancia, con el alto que le vamos a poner. Ya no va a ser con el largo porque son grillas horizontales. En este caso, llegará a ser con el alto. Vamos a decirle que el espacio de separación va a ser igual. Podríamos ponerlo tal vez unos 2.5 igual, para que sean unas grillas cuadradas y no rectangulares como estamos viendo. Y que los muñones se vayan ajustando al tamaño. Una vez que ya hemos configurado las rejillas, nos vamos a ir a qué tipo de perfiles van a ser insertados en las rejillas verticales y en las rejillas horizontales. Acá tenemos seleccionadas, por ejemplo, las rejillas en la parte interior. ¿Qué tipo van a estar en la parte interior? ¿Qué tipo van a estar en uno de los bordes y en el otro borde? Entonces, podemos mantener los que tenemos o podemos ir cambiando. Tal vez podríamos poner esta en los que van a ser, o los que vamos a tener en la parte interior. Y lo mismo podría ser también para las grillas horizontales. Tenemos parámetros de identidad, entre los cuales están, si estos tal vez estamos sacando de alguna imagen, si tenemos alguna palabra clave, si queremos colocar el costo, si queremos colocar alguna descripción. Cualquier configuración que sea necesaria, la podemos hacer, o si queremos nosotros insertar tal vez alguna identificación al tipo que estamos creando. Una vez que ya generamos la modificación que necesitamos, ponemos la palabra OK. Y podemos ahí ver que nuestras rejillas han sido cambiadas. Entonces ya no son rectangulares, ya son cuadradas. Las interiores han ido cambiando de tamaño a diferencia de las exteriores. Y se van a ir ajustando al largo que se tiene. Como ven ahí, entonces se va tomando el ajuste de manera automática.
Esa se puede hacer en cuanto a las configuraciones del muro cortina. Este tipo de muro cortina ha sido grabado dentro de la familia de muro cortina. Entonces acá tenemos un Storefront 2. Podemos generar la misma edición en los otros dos tipos. Vamos a seleccionar esta y voy a poner editar. Si se fijan, acá tenemos también las funciones de construcción o parámetros de construcción, materiales, y a diferencia de las otras, o de la otra que hemos visto, la única diferencia va a ser que en las grillas o en los perfiles verticales y horizontales no se tiene ningún material. Podemos cambiar, podemos poner acá algún material, por decirles ahí en la parte interior, en la parte exterior vamos a poner esta, por ejemplo. Decirles ahí y vamos cambiando, ¿no? De esa manera. Entonces acá estoy poniendo rejillas. Vamos a duplicar esta capa para no perjudicar a la anterior. Rejillas a los perfiles verticales y horizontales. Ponemos OK y el que era un exterior glassing, o solamente era el vidrio con las separaciones, ya tiene los perfiles interiores y también los perfiles que están en los bordes. El que es un panel de vidrio, igual podemos ponerle una rejilla, podemos poner los perfiles. Ponemos edición de tipo y podemos ver en este caso que las rejillas verticales y horizontales están vacías, al igual que los perfiles. Pero tenemos la opción de ir ingresando lo que necesitamos. Entonces, de esa manera podemos evidenciar de que la edición de esos muros cortinas lo podemos hacer como un muro normal. Cambia obviamente los parámetros, ¿no? No se genera por capas. En este caso está tomando importancia a la rejilla y a los perfiles que son insertados. Pero también tenemos otro tipo de muros que pertenece a nuestra tercera familia, que son los muros apilados. Vamos a crear un muro apilado. Este es un muro apilado. Un muro apilado que viene un muro sobre otro, que puede llegar a tener otro tipo de dimensión, otro tipo de característica. Esto puede ser utilizado tal vez para un muro en el cual nosotros queremos poner un cimiento sobre cimiento y el muro podría ser generado. Vamos a generar la edición de tipo de este muro. Hacemos un clic y ponemos editar tipo. A diferencia de los otros muros que hemos ido viendo, el único parámetro que se tiene en un muro apilado es el de construcción. Vamos a duplicar este y vamos a editar. Vamos a poner nuestra vista previa para que vayamos viendo cómo se generan nuestras capas. También podemos crear capas. Entonces puedo insertar ahí 3 capas, de las cuales estas 3 capas, una de las capas tiene que tener el dato variable. Entonces, ahí sale, a la primera le vamos a poner el dato variable, la altura variable en realidad, ¿no? Porque las otras dos van a ser fijas. Esta altura variable va a cambiar según la altura que nosotros le vamos a poner a todo este muro. Entonces podemos acá seleccionar algún tipo de muro. Podríamos poner el muro que hemos creado, este muro de 30. Podríamos hacer que en la siguiente capa sea o llegue a asemejarse a... podría ser un sobrecimiento, ¿no? Vamos a encontrar esta, podría ser. Y el siguiente podría ser un cimiento. Entonces busquemos uno que se asemeje, digamos, no, en este caso no. Tiene, este tampoco, porque tiene un botaguas. A ver, vamos a ir buscando acá. A ver, uno que nos convenza. Este podríamos ponerlo al revés, ¿no? Este podría ser el concreto y el otro que sea el genérico. A ver. ¿Dónde está el otro que estábamos seleccionando? Este creo que era, no. A ver, vamos a buscar uno que sea más grueso. No. Es muy delgado.
También muy delgado. A ver. Había otro que ya generé, pero lo perdí. Ya, a ver, vamos a cambiar a este que sigue. Entonces, le vamos a poner una medida, otro tipo de muro. A ver, este era, ¿no? Ah, ya, al revés era. Ya lo encontré. Muy bien. Ay, nuevamente, a ver. Este era. Ah, sí. Podríamos generar de esta forma. Y luego ponemos una altura. La primera, como les decía, va a ser la altura variable. La segunda, podemos ponerle una altura de unos 50 centímetros, por decirles. Y el otro que tenga unos 60, no sé. Entonces, estas dos alturas van a ser fijas y la que va a ir variando es la tercera capa. Una vez que ya hemos generado las capas que necesitamos, ponemos la opción de OK. Nuevamente OK. Y hemos cambiado totalmente nuestro muro apilado, que va un muro sobre otro, ¿no? Y ese nuevo muro ha sido creado dentro del grupo de muros apilados. A pesar que yo he borrado ese muro, tengo dentro de este generado el nuevo muro apilado, que está con el número 2. Pero no solamente eso podemos generar nosotros en lo que son los muros, también podemos generar modificaciones al perfil que tiene este muro. Entonces, a pesar de que, o también cuando realizamos ediciones de tipo, podemos hacer también ediciones al perfil que tiene, como les decía. Seleccionamos el muro y en la pestaña de modificar muro podemos habilitar la opción que dice editar perfil. Al realizar esta opción o hacer un clic en esta opción nos da la posibilidad de ingresar al boceto que tenemos en el muro y nos podría servir para modificar de la siguiente manera. Podemos nosotros cambiar el perfil de nuestro muro, por decirles, ponerle un perfil totalmente irregular, algo que no podríamos realizar al generar un muro normal, y cerramos nuestro boceto. Y hemos modificado este perfil. Lo único importante es que se genere una línea cerrada. Y si nosotros estamos en desacuerdo con la modificación de nuestro perfil, seleccionamos el muro y volvemos a poner resetear perfil. Podemos crear también lo que son algunas aberturas. Entonces podríamos hacer esto, por decirles ahí. Y hacemos clic. Y hemos generado aberturas en nuestro muro irregulares o de una forma que no sea muy común. Así como también podríamos hacer que este muro tenga, o podemos insertar acá un panel de vidrio para que sea considerado estas aberturas que estamos creando como ventanas. Entonces, para eso nos vamos a ir a la planta y voy a ingresar un muro cortina acá. En vez de edición de tipo, cambiamos el tipo, ¿no? Buscamos el muro cortina. Y insertamos acá nuestro muro. Obviamente nos va a salir un error ahí, ¿no? Nos va a decir que estamos creando dos muros al mismo tiempo, pero eso lo vamos a ignorar. Y vamos acá a modificar. Entonces ahí ya tengo creado mi muro cortina. Bueno, en este caso no ha sido seleccionado de manera correcta. A ver nuevamente. Vámonos a la planta baja. Vámonos a ingresar y seleccionamos nuestro muro cortina. Este es el que quiero crear. Ahora sí. Entonces ahí estoy ingresando. Vamos a cerrar esta opción. Vemos acá la vista en 3D y hemos creado nuestro muro cortina, el cual también, al igual que en el otro caso, puedo editar. Seleccionamos el muro cortina y pongo edición de perfil. Entonces, en la edición de perfil, por ejemplo, voy a eliminar estas limitantes que tiene mi muro y le vamos a poner las formas que llega a tener estos círculos. Para eso voy a hacerlo a través de esta opción, en la cual va a ir seleccionando líneas. Entonces ahí, si yo me acerco, va a ir seleccionando los ejes de las aperturas que he creado. Ya he generado los
los límites que va a tener mi muro cortina y hacemos OK. Entonces, en este caso ha sido creado el perfil de mi muro cortina, pero solamente con la abertura de estas ventanas. Como les decía, esto nos llega a servir bastante cuando queremos generar dentro de nuestro muro ventanas, aberturas que sean irregulares. Nos podría ayudar bastante en este caso, ¿no? Cuando queremos crear, por ejemplo, hay unas ventanas circulares. De esa manera generamos la edición de perfil de los muros que tenemos. Vamos a borrar esto y seguimos con las ediciones de tipo. Ya hemos visto los muros. Vayamos a ver ahora lo que son puertas y ventanas. Para realizar modificaciones en cualquiera de las puertas, tenemos que seleccionar la puerta que queremos modificar. Vamos a suponer que quiero modificar esta puerta principal y ponemos edición de tipo. Nos va a habilitar nuestro cuadro de diálogo donde nos muestra todos los parámetros que pueden ser editados en la puerta. Pertenece esta puerta a la familia denominada M-Door. Es una puerta exterior. Acá nos indica que es de doble hoja, con vidrio y con marcos de madera. Tiene el tipo, que en este caso está denominado según a las dimensiones que tiene la puerta. Puedo modificar esto. Podemos duplicar y por decirles que esta mi puerta quiero que sea un poco más amplia y que tenga mayor altura. Vamos a suponer que quiero que sea una puerta de 2 metros por 2.10 de altura. Esa va a ser la puerta que voy a crear. Ese es solamente el nombre. Al poner el nombre no quiere decir que yo ya estoy modificando las medidas. Solo estoy poniéndole un nombre. Vamos a poner los parámetros primeramente de construcción, en el cual le mencionamos el primer parámetro que tenemos una puerta que va a tener como anfitrión a un muro. Quiere decir que si no se tiene generado un muro, no se va a poder crear esta puerta. La función que va a tener esta puerta es una función exterior. Estamos bien. Y el tipo de construcción que nosotros también podemos poner a manera de poner una descripción. Materiales y acabados. El panel, el material que va a tener nuestro panel, en este caso, es un material de cherry. Es un tipo de madera en realidad que se tiene esto, ¿no? Que es denominado cherry, como el que tenemos acá. Si desean cambiar el tipo de material que va a tener su panel, pueden hacerlo. Acá buscamos otro de madera y tal vez podríamos colocar una madera más opaca, más oscura mejor. Entonces seleccionamos esto y ponemos aplicar. Cambiamos en este caso el panel o el material del panel. El vidrio, que sea vidrio o pueden poner otro material. Los marcos podemos cambiar. Entonces podríamos mantener el mismo para que ustedes vean la diferencia. El material, cuando se genere el corte en su madera o en su puerta, va a ser de cherry o podrían poner este otro tipo de material que tenemos, que estamos cambiando a los paneles. Eso cuando se genere el corte en nuestra puerta. Vamos a poner acá, por decirles este. Podemos cambiar el jalador, el material del jalador de nuestra puerta, que en este caso es de aluminio. Y podemos cambiar también parte de lo que son los perfiles o esos bordes que llega a tener dentro de lo que llegan a enmarcarse, a colocarse en el muro, que no sea de este material cherry, podría ser otro. No vamos a mantener eso. Y luego vienen los parámetros de dimensión. Acá es donde tenemos que cambiar las medidas que va a tener nuestra puerta. Vamos a ponerle primeramente una dimensión de lo que es el ancho. Entonces, para ver qué parámetro nosotros estamos viendo, pueden ustedes utilizar las vistas diferentes que se tiene. Por ejemplo, ahí podemos poner las plantas y les va a ir seleccionando con las cotas o les va a ir mostrando con las cotas qué dimensión están seleccionando. En este caso es el ancho, les decía, ¿no? Vamos a cambiar y lo vamos a poner a 2 metros. El alto, seleccionamos ahí la medida y nos vamos a una elevación. En este caso podría ser una elevación de esta forma y con la cota les está mostrando qué medida es. Entonces acá vamos a poner 2.10, como dijimos. Cambiamos de medida. Esta, si no me equivoco, ya, esta vamos a ir a una de las plantas y nos va a mostrar
el alto que va a tener los marcos, o mejor dicho, las hojas que vamos a tener. También tenemos la otra distancia, que en este caso lo vamos a ver en lo que son las elevaciones, que acá tenemos, a ver, no se ve muy bien acá. A ver, tampoco aquí. Aquí quizá. Una vista 3D, quizá, a ver, vamos a poder ver bien. Pero se refiere a los marcos exteriores en realidad acá. No se ve muy bien, ¿no? Ya, no se ve muy bien. Tenemos también lo que son los otros, los bordes o los bordes acá interior, esta separación en realidad que llega a tener, ¿no? Ahí tenemos unas cotas, si ustedes ven. Los paneles o el ancho que va a tener los paneles, quizá va a ser mayor. Tenemos otra medida que son los styles, que son parte de los paneles, el carril superior, el carril inferior, los bordes inferiores y superiores. Esto lo vemos en la elevación en realidad. Ahí tenemos este ancho que llega a tener, ¿no? El superior y el inferior. Ahí están los otros bordes, los styles, mejor dicho. Tenemos los bordes verticales y el ancho que va a tener estas hojas. Luego tenemos las propiedades analíticas, entre las cuales están activadas solamente la propiedad analítica de construcción y la que define la propiedad térmica. El resto va en relación al tipo de materiales que tenemos. Por eso están desactivados. Y las propiedades de identidad, ¿no? Ahí tenemos un código de ensamblaje, un tipo, una marca, palabras claves y también parámetros de IFC. Una vez que hemos generado las modificaciones, las más importantes en este caso, que es la dimensión y los materiales, ponemos la opción de o colocamos OK. Y ahí podemos ver que nuestra puerta ha sido generada con un ancho mayor, ha ido cambiando algunos materiales que le hemos puesto a los bordes, a los paneles. Obviamente no hemos cambiado algún material en lo que era algunos de las partes de nuestra puerta para que ustedes vean la diferencia que se llega a tener. De esa manera se crean otras medidas de puerta, pero en relación a una puerta que ya tenemos creada. Entonces, en este grupo o en esta familia que se conoce como M-Door Exterior, hemos creado una nueva puerta. Lo mismo podemos hacer para crear puertas diferentes. Por ejemplo, acá en el Section Box voy a activar y vamos a ver una puerta interior. Eso para que vean que se puede generar modificaciones a las puertas interiores. Vamos a ver un poquito más acá. Ahí. Vamos a modificar estas puertas, por decirles. Hacemos un clic y ponemos edición de tipo. Esta puerta pertenece a esta familia y esta es la denominación de la puerta. Vamos a duplicar y le vamos a poner que esta puerta va a ser una puerta de 1 metro por 2 metros. O 2 metros le pondremos. Y ponemos OK. Los parámetros llegan a ser los mismos, pero en este caso vamos a cambiar las dimensiones para que ustedes se fijen cómo va cambiando lo que es el ancho, digamos ahí 1 metro, y el alto que será 2.10. El resto lo hemos ido viendo, ¿no? Ahí tenemos materiales del panel, materiales de, al ver el corte, materiales del jalador, que si ustedes modifican estos materiales se van a ver reflejados cuando ya se vea el render sobre todo. Y algunas dimensiones que van a ir cambiando. Por ejemplo, ahí tenemos esta distancia que se va a tener del panel hacia cuando se genere el cerrado de la puerta. Por ejemplo, de los styles, que son esos bordes que hemos visto acá en una de las elevaciones, vamos a ver, que pueden ser mayor. Por ejemplo, acá podemos aumentar, digamos, vamos a poner unos .20. Podemos manejar otras medidas para el carril superior, para el carril inferior. Por ejemplo, acá podría ponerle tal vez una medida menor. Vamos a poner unos 8, por decirles. Y vamos cambiando en este caso y le ponemos, 0.8 acá. Así vamos a poner.
Y acá podemos cambiar nuestro carril superior y podemos poner a unos 20 igual, por decirles. Una vez que hemos generado estas modificaciones, ponemos previo y ponemos OK y ahí ha cambiado totalmente. Es una puerta mucho más grande con las modificaciones que le hemos hecho a cada una de las partes de esta puerta. Entonces, si ustedes desean cambiar el resto de las puertas a este tipo, lo único que deben hacer es seleccionar la puerta. Vamos a seleccionar ahí la puerta. Con control pueden seleccionar más de un elemento al mismo tiempo. Y buscamos la familia que tenemos, que en este caso es 2 por 2.1. Seleccionamos y cambia totalmente. Ah, no, mil disculpas. Era la otra puerta, ¿no? Era otra familia en realidad. Tenemos con control. Siempre fíjense de seleccionar de manera correcta el elemento que necesitan. Y cambiamos acá. Buscamos, es de 1 por 2. Este es el que queremos cambiar. Ay, no selecciono muy bien. A ver, nuevamente. Vamos a hacerlo 1 por 1. 1 por 2. Ahí tenemos el cambio. Y cambiamos el otro 1 por 2. Y nuevamente en la otra puerta. Y cambiamos el tipo de 1 por 2. Muy bien. Ahí hemos cambiado las diferentes puertas que tenemos. O bueno, estas puertas que hemos cambiado interiores. Y también tenemos la modificación de la puerta exterior. Podemos cambiar esta también y convertirla a la anterior, ¿no? Que era de 2 por 2.10. Las ventanas también podemos generar modificaciones. Solamente seleccionamos una ventana, podemos editar tipo y vamos a duplicar. Vamos a hacer una ventana que tenga 1 metro de ancho por 1.80 de alto. Tenemos OK. Tenemos ahí el parámetro de construcción en el cual tiene como anfitrión al muro. Tenemos el tipo de construcción que podemos poner ahí con un comentario. Los materiales de acabado que también podemos ir modificándolos. Ponemos ahí la vista previa para que ustedes vean un poquito más o tengan la idea un poquito más clara. Por ejemplo, podemos cambiar que no sea de madera o de ese tipo de madera. En realidad podemos modificar el material y ponerle otro tipo de madera. Acá vamos a utilizar, por ejemplo, a ver, vamos a buscar otro para que vean la diferencia. Lo vamos a convertir en una ventana metálica. Entonces ahí vamos a cambiar y vamos a poner este aluminio. Vamos a aplicar, OK. Toditos los vamos a convertir en aluminio. Entonces estos perfiles no van a ser ya metálicos, van a ser de aluminio. Acá ponemos OK. Nuevamente, el vidrio es el único panel o material que vamos a mantener. Ponemos ahí aluminio. Ponemos OK. Las dimensiones en cuanto a la altura, lo vamos a poner con 1.80. Si ustedes quieren ver ahí la altura, tenemos la cota. Quieren cambiar el ancho, que será 1 metro. Y si quieren cambiar algunos parámetros más o algunas medidas más, lo pueden hacer a través de estas opciones, ¿no? Ahí podemos cambiar, por ejemplo, los topes o estos bordes en realidad inferiores, o podemos cambiar los superiores. Aquí en la planta nos va a mostrar. Esa medida no nos está mostrando de manera correcta. Los superiores, bueno, acá está una cota chiquita, pero ahí se ve. Tenemos propiedades analíticas según los materiales y propiedades de identidad y los IFCs. Generamos las modificaciones que nosotros necesitemos y ponemos aplicar y nuevamente OK. Entonces, ahora esta ventana que antes tenía una medida diferente y un material diferente ha sido cambiada. Podemos cambiar el resto de nuestras ventanas. Hacemos un clic a la ventana que tenemos y modificamos, ¿no? Buscamos. Acá tenemos la de 1 por 1.80. Y así hacemos la modificación de cada una de las ventanas
y existen diferentes parámetros para cada una de estas. Por ejemplo, estas tenían parámetros de medida y como solo se tiene un panel, eran menores los parámetros. Si nosotros seleccionamos una ventana que tiene mayores espacios, va a cambiar también algunos parámetros. Se van a ir aumentando en realidad, ¿no? Fíjense que acá tienen lo que es la construcción, tienen los materiales de acabado, que solamente hay dos. Entonces, toda la parte de los paneles o de la estructura que va a tener su ventana es de aluminio y el panel de vidrio. Ya no tienen por partes, ¿no? Ya no podrían cambiar por partes, en este caso los bordes, etcétera. Y las dimensiones en cuanto a ancho, alto y dimensiones que van a tener el resto de las partes que llega a tener su ventana. Entonces ahí, a ver, tal vez en este caso sí les voy mostrando. Tiene que ir fijándose en diferentes vistas para ir encontrando el tamaño, ¿no? O bueno, en este caso los parámetros que llegan a tener ahí. Propiedades analíticas y propiedades de identidad, los IFCs y otros parámetros, como ser, acá tenemos, por ejemplo, algunas medidas más que no estaban insertadas en la parte superior. Las aberturas, por ejemplo, acá de las ventanas, dice de 1,20. Acá tenemos otro tipo de la otra hoja de la ventana que tiene otra medida de 0,60. Acá está, por ejemplo, las distancias que van a tener estos sus bordes. Entonces, en este caso no se ve acá, sino en la planta. Tienen que ir o pueden ir modificando cada una de estas. Por ejemplo, ahí. Vamos a cambiar en la planta, no, una elevación, vamos a ver. No, no se activa, ¿no? Pero esto es el antepecho, mejor dicho. A ver, ahí. Acá está, aquí sí se nota. El antepecho por defecto que se llega a tener, ¿no? Una vez que han modificado todo esto, ponen OK y todos los cambios que podrían haber generado en esta su nueva ventana son guardados. Y hemos visto entonces modificaciones al tipo de prácticamente casi todos los elementos. Nos faltaría de lo que también es algo interesante para generar una modificación, que es la baranda. Vamos a seleccionar esta baranda, vamos a poner edición de tipo. Y dentro de esto vamos a ver que esta baranda pertenece a la familia de barandas y al tipo que es de 900 milímetros. Vamos a duplicar, vamos a hacer una baranda que tenga una altura de 0,50. 50 centímetros, por ejemplo. Y ponemos OK. Vemos los parámetros con los cuales se cuenta. Acá tenemos, por ejemplo, las estructuras que van a tener los rieles, las estructuras que van a tener los balaustres. Y también tenemos los offsets que podrían ser generados, los ángulos, las tangentes, las uniones que se van a tener en las tangentes y la conexión que se va a tener en los carriles. El carril superior, por ejemplo, ¿cuánto va a tener de altura? Entonces acá ya podemos cambiar la altura. Podemos decirle que va a ser de 0,50. Podemos decirle que este carril superior, me estoy refiriendo a este, ¿no? A este que estoy seleccionando. Por ejemplo, ahí si le digo que va a tener, este es el carril superior. Todo esto va a tener una altura de 50. Y acá en vez de ser circular, podría ponerle yo un carril que sea rectangular. Entonces, en vez de circular, acá buscamos uno rectangular. Si se fijan, en este caso, tenemos dos tipos de propiedades que han sido insertadas. Este circular 400 milímetros pertenece a la familia de carriles y dentro de estos carriles tenemos carriles circulares, elípticos y rectangulares. Podemos crear más. Entonces, si ustedes duplican cualquiera de estos tipos y generan modificaciones a su parámetro, pueden realizar e insertar un nuevo tipo de carril. En este caso lo he puesto o lo voy a poner rectangular. Ponemos OK y cambiamos ahí a uno rectangular. Podemos ir poniendo algunos handrail. En este caso no le voy a poner, no tiene unos carriles acá, uno o dos, pero sí voy a generar modificaciones en las estructuras del riel y en los balaustres. Para eso vamos a ingresar a la primera. Hacemos un clic y lo que me está mostrando acá en los rieles es que tenemos 6 rieles. Eso sucedía cuando teníamos una altura de 0,90, pero en este caso, como hemos reducido la altura, vamos a ir quitando algunos carriles. Voy a ir quitando los superiores porque acá si se fijan
altura que tiene este carril llega a ser de 0.77. Mi baranda va a tener una altura de 50, entonces estaría superando. Discúlpenme un segundo, voy a traer el cargador. Un momentito, por favor. Ahora sí, continuamos. Entonces, como les decía, este carril, por ejemplo, tiene una altura de 0.77, por lo tanto, lo voy a eliminar porque llega a superar a la altura que va a tener mi baranda. Borramos. Me pregunta si estoy de acuerdo, le vamos a poner sí. La siguiente también. Ahí tenemos una altura de 50, pero en este caso vamos a generar solamente 2 carriles. Entonces, puedo quedarme con estas 2. Puedo poner acá aplicar, una vista previa. Activamos la vista previa y nos va mostrando cómo está quedando previamente, ¿no? Tenemos ahí los 2 carriles con estas alturas. Podemos poner incluso solo una o podemos modificar la altura que va a tener. Por ejemplo, esto podría ponerlo a 20 y este podríamos poner a unos 40. Vamos a poner aplicar y va cambiando. Vamos a poner solo un carril, me parece que estaría mucho mejor. Vamos a borrar esta. Y ponemos esta que esté a 25, por ejemplo. Ahí casi al medio, ¿no? Podemos cambiar el perfil para que iguale el perfil superior, el carril superior que tenemos. Podemos poner también uno que sea rectangular. Vamos a aplicar y bueno, podríamos hacer uno más pequeño. A ver, está ese. Y ahí hemos cambiado lo que son los carriles. Ponemos OK. Y vámonos a los balaustres, que son los verticales, ¿no? Venimos a editar y ahí tenemos el balaustre o los 3 balaustres que se tienen generados. El primero que tenemos en las esquinas, el del medio y bueno, el del otro carril que tenemos en la otra esquina. También tenemos acá los otros, o el balaustre principal, en el cual nos dice que las distancias que va a tener va a ser de 1 metro, como estamos viendo. Acá están ya definidos los espacios, por ejemplo, que se van a ir teniendo, que van a tener estos carriles en relación a la terminación. Entonces acá, por ejemplo, está nuestro perfil y llega a tener una terminación o una distancia, en este caso de 0.0125. Este 1 metro que ustedes están viendo es el espacio que va a tener de perfil a perfil, de balaustre a balaustre en realidad, ¿no? Si nosotros queremos ponerlo mayor, podemos poner ahí unos 2. Queremos cambiar el tipo de balaustre, no queremos que sea circular, queremos que sea otro tipo de perfil rectangular en este caso para que sea o para que vaya a igualar al que tenemos. Entonces podemos cambiar ahí y fíjense cómo va cambiando. Entonces solamente tenemos que configurar o cambiar esto, ¿no? Tenemos ahí el otro y nuevamente acá. Entonces ahí hemos cambiado el resto. Esto vamos a mantener a 1 para que sean visibles. Y le vamos a cambiar ahí. Vamos a aplicar. Vamos a poner una distancia tal vez de 1.5. A ver, veamos cómo nos queda ahí. Estamos recorriendo mucho. Vamos a poner nomás con 1. Y podemos aumentar tal vez algunos más si ustedes ven necesario. Por lo general estos 3 son suficientes. Y ponemos aplicar. Ponemos OK y hemos cambiado totalmente, ¿no?
Una vez que ya tenemos esta modificación, ponemos aplicar, ponemos OK y nos fijamos en nuestra baranda. Como a través de una baranda que teníamos creada, hemos creado una nueva. Podemos hacer lo mismo con otras. Por ejemplo, si yo creo otro tipo de barandas, vamos a poner acá una baranda, por decirles esta, en la cual en vez de que sea de este tipo de railing pipe, y escojo quizá esta que tenga paneles, esta con paneles de vidrio. Entonces, esa tiene otros tipos de parámetros en la edición. Vamos a duplicar esta. Entre sus parámetros de edición, si bien llegan a tener acá los mismos parámetros, donde va a cambiar son las estructuras del carril y las estructuras que tienen los balaustres. Estructuras del carril, vemos acá que se tiene dos carriles, ¿no? Que tienen una altura de 0,80 y de 0,70 y acá tenemos el perfil. No hay mucho donde perderse en este caso, ¿no? Pero sí va a cambiar en los balaustres. Por ejemplo, en los balaustres vamos a tener balaustres principales, ahí, que vayan dos, y tenemos el panel de vidrio. El panel de vidrio que va a tener un offset de 0,10, va a tener una distancia previa de 40, y tenemos acá los balaustres que se van a ir marcando de acuerdo a lo que yo estoy seleccionando. Ahí tenemos los que van a ir a las esquinas y el del medio, ¿no? O cuando se genera el del inicio, el del final y cuando se genera una esquina. Cómo se va a ir viendo estos, ¿no? Entonces, si nosotros desearíamos cambiar y que tenga tal vez que este vidrio vaya hasta el carril número 2, por decirles. Ponemos aplicar y va a cambiar. Para eso tendríamos que quitar algunos carriles. Vamos a poner aquí. Vamos a suponer que no queremos este carril y vamos a quitar los dos carriles. Digamos, no tenemos ningún carril. Entonces, en ese caso, vamos a decirle que el vidrio, como ya no se tiene ningún carril, va a estar en el elemento. O podría decir como host. Ah, bueno, el host no nos va a permitir por el tema de que tiene que estar anidado a lo que es uno de los carriles, ¿no? Para que se pueda evidenciar. Entonces, de esta forma, podríamos ponerle que sea 0 acá. Si ponemos 0, ya no vamos a tener ese offset que está siendo generado, esa separación, y va a estar unido hasta la parte del carril principal. Y digamos, en ese sentido, podemos cambiar ponemos OK, y cambiamos este tipo de baranda que hemos generado. Así van generando configuraciones a sus barandas, al igual que podrían hacerlo en las escaleras, por decirles. Entonces aquí voy a dibujar unas escaleras. Vamos a poner OK. Y puedo entrar a las ediciones de tipo de la escalera nada más. Entonces, para las ediciones de tipo de la escalera, podría ir a generar configuraciones a este tipo de la siguiente manera. A ver, vamos a ver, para que me entiendan un poquito mejor. Puedo realizar cálculos o modificar los cálculos o las reglas de cálculo, por ejemplo, que se van a tener. Acá me dice que el antepecho máximo que se va a tomar en cuenta es de 0,18. Podría cambiar y decirle que este antepecho como máximo vaya a tomarlo, no sé, como 0,20 podría ser. Luego acá me está diciendo cuál es la huella o la distancia mínima de la huella, que va a ser 0,27. Podría cambiarla y decirle que sea de 30 centímetros, lo mínimo. También me está diciendo acá que la medida mínima que va a ser tomada en cuenta va a ser de 1 metro de ancho. Podría cambiar y decirle que sea de 1,20. Puedo generar modificaciones a las reglas de cálculo de cuántos peldaños voy a necesitar de acuerdo al tipo de antepecho que voy a tener o al tamaño de antepecho que se va a generar. Puedo generar cambios, por ejemplo, en la parte de construcción, en los runtime, en los landing y en la función que va a tener. En este caso, los landing types son una escalera monolítica. Podemos cambiar, entramos a esta familia de escaleras monolíticas y podemos generar algún cambio que en este caso es, en esta escalera monolítica se refiere a que el tramo que vamos a tener sea el mismo, ¿no? O sea, quiere decir que la cantidad que nosotros estamos escogiendo de peldaños sea el mismo. Entonces podemos cambiar esta opción
monolítica, podemos cambiar, por ejemplo, algunas otras opciones en la familia de, por ejemplo, de materiales que queremos poner a nuestros peldaños, a nuestras, a nuestras, a nuestro recubrimiento que vamos a tener a los lados. Podemos cambiar también, si bien no lo hacemos en esta parte de runtime, en la parte de construcción, lo podemos hacer en este sentido en los soportes. Entonces, acá en los soportes podemos quitarlos, por ejemplo, poner ninguno. Entonces, ahí, para decirles, yo lo quito y solamente se va a ver mi escalera con los peldaños. Podemos cambiar las propiedades gráficas, por ejemplo, cuando se vaya a generar un corte, acá nos dice que se va a ver con un single zigzag. Podemos cambiar este single zigzag, por ejemplo, son líneas sueltas, tiene una dimensión, un ángulo y se marca con un símbolo de zigzag. Cambiar y ponemos cambiar o introducir propiedades o parámetros de identidad. Ponemos OK, OK, y fíjense, esa escalera que teníamos, hemos quitado esos soportes que tenemos a los lados, o podríamos ponerle otro material. Entonces, ustedes ya pueden generar ediciones incluso en la escalera. La rampa de igual manera, ¿no? La rampa llega a actuar de una manera similar a lo que nos sucede con lo que es el piso. Entonces, a ver, ahí vamos a crear una rampa para que ustedes vean. Por decirles ahí. Entonces, una vez que hemos creado, vamos a quitar estas barandas. Entro a la rampa, ediciones de tipo, y vemos qué parámetros llega a tener esta rampa. Podemos poner como rampa 2 para no cambiar el parámetro que ya se tiene guardado. Tenemos la forma, tenemos el grosor. Por ejemplo, acá lo importante que podríamos cambiar, lo que llegaría a afectar bastante en lo que es la rampa, son las dimensiones. Acá tenemos, o les mencionaba que esta rampa puede ser creada con tramos máximos de 12 metros. Si nosotros quisiéramos crear con un tramo mayor a 12 metros, podríamos cambiarlo acá. Entonces, tal vez quiero crear con un tramo de 20 metros como máximo. Entonces, yo cambio aquí el parámetro de 20 y cuando vaya a generar esta rampa, voy a poder generar como un máximo de tramos de 20 metros. Puedo cambiar la pendiente que va a tener como mínimo esta mi rampa. En este caso está con 12, tal vez yo quiero una pendiente de 8 como mínimo, o quizá quiero exagerar y ponemos una pendiente de 20. Entonces ahí cambiamos ese tipo de dimensión que va a tener mi rampa en cuanto a algunas propiedades, ¿no? Propiedades de identidad y ponemos OK. Entonces, si yo genero una rampa, vamos a guardar el proyecto, y lo hago a través de la opción de rampa 2, voy a poder generar tramos máximos de 20 metros, como lo que estoy viendo ahí. Generar mi descanso. Fíjense cómo cambia, ¿no? La situación. Y yo he podido generar tramos máximos de 20, que tengan una pendiente mucho más pronunciada que la rampa que tenía anteriormente. Para eso me voy a ir a una vista para que ustedes puedan ver realmente cómo se está dando de manera diferente estas mis rampas. A ver, ahí tenemos. Entonces, esta es una de mis rampas y esta es la otra, ¿no? Si bien creo que no está muy evidente, si hacemos en un solo tramo podríamos ver un poquito más la diferencia, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Que ustedes me entiendan que esas modificaciones para generar algunos elementos de manera un poco más particular para que el proyecto se vaya a ajustar, lo podemos hacer a través de la edición de tipo. En este caso, como no estamos manejando las familias, podemos nosotros realizar de esta manera, ¿no? Con la edición de tipo de cada uno de los elementos que vamos generando. Y bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta este punto. Bueno, me parece que no, ¿no? Me van diciendo, por favor, si
¿Tienen alguna consulta o alguna duda? Después de haber hecho ediciones de tipo, nosotros nos vamos a enfocar en realizar o les voy a mostrar cómo se realiza los renders. Para eso me voy a salir de este section box o lo podemos mantener, eso no hay problema. Pero para realizar o que se les vaya a activar en las propiedades de vistas, la opción de render, tienen que estar en la vista de 3D. Si yo me voy, por ejemplo, a un corte, fíjense en la parte inferior donde están las propiedades de vista, no se va a activar la opción de render. Sí lo va a hacer en la vista en 3D. Lo pueden hacer a través de esta opción de propiedad de vista o lo pueden hacer a través de la opción de la pestaña de vista y acá vamos a tener 3D View. Y dentro de esta tenemos la opción de render igual, ¿no? Cualquiera sea donde ustedes vayan a ingresar al render, digamos de esta forma, les va a habilitar esta pestaña donde ustedes van a poder configurar los renders que van a generar. Tenemos como primera opción el render y luego la región. Cuando ustedes hacen un clic en la región, les va a aparecer un recuadro de color rojo en el cual ustedes pueden delimitar, incluso sacar el render de una parte de su proyecto. Tal vez es tan grande su proyecto que solo necesitan sacar de ese pedacito que, digamos, estoy seleccionando con este recuadro rojo. La calidad, pueden hacer una calidad baja, media, alta y mientras más vayan subiendo la calidad, obviamente va a generar un poquito más de tiempo el sacar un render porque va a realizarlo a una mejor calidad y se va a tomar mayor tiempo. Luego podemos cambiar los settings. Los settings van a ser el cambio que se puede dar de la resolución a través de la pantalla. O sea, cuando ponen pantalla se va a generar según la resolución que está teniendo o que se está viendo ahí en la pantalla. Puede ser una resolución con el printer. Acá podemos modificar el tamaño, ¿no? Que va a tener esta su imagen que van a renderizar. Para que ustedes tengan una idea del tamaño, acá les está mostrando en milímetros y también en píxeles y además el tamaño que va a tener su archivo que están renderizando. Si ustedes suben esta parte del printer, obviamente va a subir el tamaño y va a subir el resto de las características que llega a tener. Lighting se refiere a que si ustedes quieren renderizar, si van a hacer un render exterior con las luces solares, con la luz solar y artificial, solamente tal vez utilizando la luz artificial, y si van a realizar renders interiores, con qué tipo de luz van a poner. En este caso es un render exterior, lo voy a hacer que sea con el sol solamente. Pueden hacer con el sun setting, pueden ustedes cargar una imagen, o colocar una localizar dónde va a estar su proyecto. Eso ya ustedes pueden cambiar, ¿no? Si ponen lighting, por ejemplo, ahí tienen que poner dónde va a estar su azimut, su altitud. Múltiples días tienen otras configuraciones en el setting. Perdón. O single day, por ejemplo, pueden ahí renderizar utilizando un solo día. Cuando ponen multi-day pueden poner fechas determinadas, ¿no? O still, que se refiere en realidad a puede ser al presente, puede ser en verano, en otoño, en invierno, ustedes ya generan esa modificación. Por ejemplo, ahí cambia la posición, vamos a poner en verano para que salga un poco más iluminado. El fondo lo pueden hacer colocando que no tenga muchas nubes, pocas nubes, que sea claro, vamos a poner claro, o pueden cargar una imagen, o pueden hacer con un fondo transparente para que puedan exportar esta imagen, tal vez a algún programa como el Photoshop, y a través de él ingresar un fondo. Si ponen imagen, obviamente tienen que poner la imagen de un cielo, ¿no? En este caso lo vamos a poner ahí, que sea sin nubes, que no sea nublado, mejor dicho. Estaba poniendo nublado, sin nubes. Una vez que generan estas modificaciones, van a poner la opción de renderizar. Y bueno, tenemos que esperar a que llegue a generar el render. Va a tardar de acuerdo a las capacidades que llega a tener su máquina. Como hemos puesto un render medio, no pienso que no va a tardar mucho, ¿no? A ver, aquí esperemos un poquito más, creo que sí. Y está terminando, ¿no? Y fíjense, en esto de la cubierta, a esta cubierta yo le puse un material de aluminio, incluso
está reflejando el otro material que tiene la cubierta anterior, en la cual no le o no generé el copiado del material que tenía el anterior. Está renderizando las ventanas, entonces podríamos mejorar el tema del renderizado porque se ve bastante pixelado cuando nosotros nos acercamos, pero de esa manera ustedes pueden generar. Esa es una manera, ¿no? Después de que han generado el render, se les va a habilitar dos opciones en la parte de imagen. Pueden guardar en el proyecto, ponen ahí un nombre, ponen OK, y se les va a habilitar una carpeta con los renders que vayan generando. Y o pueden exportar y buscar una dirección en el escritorio o algún disco y guardan dentro de esta, puede ser en formato JPG, PNG, TIFF o BMP, perdón. Y guardan ahí como una imagen, ¿no? Pueden generar diferentes tipos de renders. Ahí teníamos uno, ya he guardado el proyecto y voy a salir. Puedo generar, por ejemplo, renders a través del section box. Vamos a ver aquí. Que me presione el section box. A ver dónde estamos. Nuevamente la vista 13. Ahora sí, está un poquito saturado, ¿no? Puedo generar, por ejemplo, un render de esta manera. O vamos a hacerlo de la planta mejor. Vamos a cambiar acá. Ahí, por decirles. Quiero generar o mostrar a mi cliente cómo se va a ir viendo esta su casa que estamos diseñando, por decirles. Entonces, puedo cambiar un poquito la vista ahí. Por decirles así. Entonces ponemos render y vamos realizando la configuración. Si yo lo hago por región, activo. O se puedo hacer por pantalla igual, ¿no? Yo prefiero hacerlo por región para que renderice lo que yo voy a necesitar. Digamos ahí. Vamos a hacerlo por pantalla o vamos a cambiar printed y vamos a aumentar un poquito más de tamaño. Vamos a poner que sea console, que no sea nublado y una vez que ya he generado las modificaciones que necesito, ponemos render y esperamos un poco más, ¿no? Y pues se va a generar un nuevo render. Esto podrían utilizarlo, por ejemplo, para mostrarle a su cliente cómo se están viendo los ambientes interiores. Como primeras vistas podrían ir mostrándole cómo se va a ir viendo, cómo se está creando su proyecto, para que hagan que el cliente se enamore del diseño que ustedes están realizando. A veces las cosas por la vista entran mucho mejor. Esperemos ahí un poco más que siga renderizando. Por suerte no son imágenes muy grandes, por lo tanto se está generando el render relativamente rápido, ¿no? Si se dan cuenta, incluso ha cambiado o se está mostrando esas capas que nosotros le hemos ido insertando al muro. Si ustedes recuerdan, los muros de la planta baja hemos introducido materiales por capas. Teníamos una capa de acabado exterior, una capa de acabado interior y una capa en medio, que era o que hacía como la capa de estructura, la cual estaba definida con un ladrillo. Entonces ahí podemos ver incluso los acabados que se le están dando a los muros exteriores. Entonces es bastante interesante, es bastante útil generar estos renders que se pueden realizar en Revit mientras nosotros vamos realizando nuestros diseños. Al final los renders que nosotros vayamos a generar se van a ir guardando en esta carpeta y puede haber cambios, obviamente, ¿no? Cambios que estamos realizando en el diseño, pero el render nosotros ya lo vamos a tener guardado. Entonces, podríamos generar una especie de comparación que se puede realizar. Entonces, si hago un clic, estos renders han sido guardados como imagen dentro de estas carpetas de renders. Pueden generar renders, en este caso, si quieren realizar, tal vez quieren ver la elevación de su proyecto, podrían hacerlo de la siguiente forma, porque no van a poder renderizar en la vista de elevación. Por ejemplo, si yo quisiera irme a renderizar una elevación de mi proyecto y pongo acá la elevación, e incluso si yo cambio y le pongo una vista realista, no voy a poder renderizar esta vista.
yo lo que debería hacer es lo siguiente. Me voy a la vista en 3D. Dentro de esta voy a hacer voy a activar esta opción y acá puedo renderizar esta vista como elevación. Ponemos un clic y con los parámetros o los últimos parámetros que han sido generados, puedo generar ahí mi render. Cambiamos acá. Bueno, a ver que aparezca. Está la parte de la región activada y fíjense dónde está la región. Tengan un poco de cuidado. Vamos a parar acá. A ver, nuevamente, entonces venimos a render y bueno, la parte de la región vamos a cambiar. Decirles ahí, vamos a hacerlo más chico. Ahí digamos, entonces ahora sí ponemos render. Si ustedes quieren realizar renders de esas elevaciones para poner en los planos como imagen, lo pueden hacer de esta manera. Y vamos guardando, ¿no? De esa manera van ustedes generando los renders. No es nada complicado, es muy sencillo generar renders dentro de Revit, ya lo hemos podido comprobar. Lo único que sí hay que ir probando un poco el tema de los materiales, de la luz, el tema de, en este caso, ahí vamos viendo qué tal se ve este acabado, podemos configurar un poco la rugueza, podemos ir cambiando algunos otros materiales, nos puede ayudar incluso para ver cómo está quedando los diseños en la parte interior. Entonces, si ustedes quieren generar algún render en la parte interior, se pueden apoyar lo que es el section box. El section box siempre les va a ayudar en esta parte. Ya más adelante, en las siguientes clases, vamos a ver el tema de que cuando ingresan a una cámara, pueden realizar o insertar una cámara, y cuando ingresan cámaras dentro de los ambientes, les da la posibilidad de generar renders interiores también. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta este punto? Comentarles también que el día de mañana nos tocaría, a ver qué nos está faltando. Ya. Nos falta ver lo siguiente, que no lo hemos visto, que son las líneas en 2D. Vamos a ver las configuraciones que se pueden hacer con estas líneas en 2D, además que ahí va a entrar lo que es el hatch. Vamos a ver la creación de líneas, patrones y el tema de dónde pueden ustedes ingresar a la configuración del grosor de las líneas, y vamos a hablar también de los materiales. Cuáles son esos parámetros que llegan a tener cada uno de los materiales que nosotros vamos a ir utilizando. Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Les agradezco mucho la atención. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana.